ha sido realmente impresionante el resultado. El asunto de tener esa maestría ha provocado una, no sé si decir profesionalización, o por lo menos el que puedan salir personas, escritores con una formación de práctica directa. De ahí han salido editoriales, ¿sabes? De ahí han salido grupos, de ahí han salido proyectos, ¿sabes? Ahí han salido, porque yo daba clases antes, yo daba talleres a estudiantes, digamos, de bachillerato y tal, que todavía se están definiendo, que son personas más jóvenes, que luego se van a estudiar otra cosa y terminaban estudiando pues medicina o leyes y un poco se olvidaban de la escritura, ¿no? Esto no, esto ha sido al revés. Aquí, por ejemplo, el primer año llegaron un montón de profesionales ya, médicos, abogados, etcétera. Yo una vez le pregunté a un médico porque estaba ahí y me dijo, bueno, mira, yo estudié, ¿cómo fue que me dijo? Yo estudié medicina para mis padres. Tengo la oficina y el trabajo para mi familia. Y ya llegó el tiempo de dedicarme tiempo a mí. Y yo siempre he querido ser escritor, así que por eso estoy aquí. De hecho, los primeros años siempre había en clase un psiquiatra diferente, ¿no? Y yo llegué a preocuparme, si no, yo dije, ¿será que me están ¿sabes? La universidad pusieron un psiquiatra y mira, chequeame ese tipo. Manéjamelo. Manéjamelo, sí, manténlo controlado. Bájale dos en algún momento la pregunta. Así que, te digo, han salido... ¿Perdón? Sí, todo el Rafael García Bárcena, que después ganó el primer premio de cuento de Nuevo Día, que es uno más importante de Puerto Rico. Doctora Oquendo, sí, hay diferentes, era casualidad, los psicólogos también, Herrera, etcétera. Sí. Siendo casi mentor de esa generación que ha salido de la maestría y de otros que han mantenido, ¿verdad?, consistentemente visión en los libros tuyos. ¿Cómo ves esa nueva camada? ¿Cómo ves el futuro de... Brillante, o sea, es que lo que te estaba a empezar a decir ahorita es que, contrario al estudiante jovencito que cogían cursos, pero luego se desaparecían, los de la maestría, ¿sabes? Mira, tenemos casos como, por ejemplo, José Ravelo, publicado ya diablo, ¿cuánto? Como 10 libros, y ha ganado un montón de premios, incluso el Barco de Vapor, que es el premio más importante de literatura infantil. Tenemos, mira, a Huila Cáez, o sea, tenemos, bueno, Emilio del Carril que mencioné ahorita, o sea, escritores que ya se han establecido aquí, que han ganado Premio Nacional de Literatura, primer Pen Club, tú sabes, y yo los considero a ellos, contrario a los que yo tenía antes, no todos, ¿verdad? Pero una gran cantidad de egresados a la maestría son escritores profesionales, se han convertido en escritores profesionales. Vamos a los dos estilos o modelos que se entrelazan posiblemente uno con otro, que tiene que ver principalmente con reescribir la historia. Después hablamos del revolú de Seba y si Seba vive, todo ese revolú, pero vive. Pero uno podría pensar, es que quiere reescribir la historia porque hay cosas que no son ciertas y hay que cuestionarla, o es que es un llamado a la resistencia prospectiva. No te creas esto, créete esto otro para que puedas hacerlo mejor, un mejor futuro. Mira, yo realmente no estoy reescribiendo la historia, yo estoy escribiendo la historia verdadera. Sí. ¿Sabes? Déjame explicarte. O sea, aquí los norteamericanos llegaron en los 98 y hasta el 1940, durante 50 años, el idioma oficial fue el inglés. Mi generación, yo estudié en escuela superior, me gradué en el 65. Mi generación estudió Historia de Puerto Rico, un libro escrito por un gringo, Tal Miller. Era un libro infame y todavía se puede estudiar sociológicamente hoy día, y en esencia, ¿verdad? No en estas palabras,
pues básicamente nosotros estábamos todos trepados en los árboles, comiendo coco y brincando de rama en rama como monos, y llegaron los americanos y nos iluminaron y nos trajeron la civilización. O sea, eso es básicamente el enfoque que daba ese libro. O sea, que nosotros éramos todos unos ignorantes, una sociedad atrasada, etcétera, etcétera, y que gracias a la luz que nos trajeron los gringos, pues nosotros estamos mejorando, ¿verdad? Esa fue la historia que yo estoy corrigiendo, porque esa no es la historia verdadera de Puerto Rico. Nos han manipulado, nos han adoctrinado. Mira, como en todas las sociedades, o sea, mira, ¿verdad? Que viene de tantas partes. Por ejemplo, aquí antes la gente critica el Departamento de Educación. Yo creo que el Departamento de Educación de Puerto Rico hay que felicitarlo. ¿Por qué? Bueno, porque las instituciones se evalúan según los objetivos. Y el objetivo del Departamento de Educación de Puerto Rico es mantenernos ignorantes, así que están lográndolo. O sea, tienen un éxito 100%, ¿no? Y es mantener a los puertorriqueños, porque, o sea, baile, botella para gente que no sabe, no pueden tomar decisiones, están así como, pues eso es lo que ellos han querido crear, ¿verdad? Entonces, y crear esa ambigüedad, etcétera. Así que cuando yo escribo mi libro de historia trocada, yo estoy rescatando la historia real. Perdóname. Brevemente, cuando yo escribo Seba, como ustedes saben, lo que lo han leído es que yo digo que al final construyen la base naval de Roosevelt Road sobre el pueblo de Seba, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó una década después? Vieques. ¿Qué era Vieques? Cuando empezaron las protestas para sacar la Marina de Vieques. Vieques, la Marina había cogido 2/3 partes de la isla. 2/3 partes. ¿Sabes? La isla alargada y toda la parte oeste y toda la parte este pertenecía a la Marina y solamente una franquita del centro se habían dejado los viequenses. Eso es Seba. Eso es Seba. ¿Sabes? Piénsalo que tú veas. Seba, hace un rato adelantó, nos dijo que había sido discípulo de René Márquez. Seba es una respuesta retante al puertorriqueño dócil de René Márquez. Sí. Yo conocí a René, fue mi maestro, pero mira, hay dos tipos de relevo generacionales, ¿no? Viene generación nueva y hoy, digamos, el relevo es amistoso y de continuidad, o el relevo es de ruptura, de enfrentamiento. Por ejemplo, los escritores del 30, de Laval y eso, cuando vienen los escritores del 40, más o menos escribiendo lo mismo, crítica social, realidad, donde Cañota el negrito, etcétera, etcétera, ¿verdad? La generación mía, por lo menos yo, pues, porque esto no quita de lo personal. Si no soy amigo, yo iba a casa de René y después le escribía cuando estaba afuera. Pero discutíamos porque había una confrontación. Yo encontraba en aquel momento que si la literatura era toda muy pesimista, ¿verdad? La sola el tronco, las viejas que se queman vivas. O sea, en la propia en cuerpo reclinado, el tipo que se castra literalmente. Doloroso eso. La carreta, etcétera. Entonces yo veía eso como algo demasiado pesimista y decía, chicos, hay que darle un tipo de esperanza a nuestro país. Y me acuerdo que una vez tuve esa discusión con Pedro Juan Soto y me dijo, pues ya yo hice lo que tenía que hacer, hazlo tú. Y ese es el rompimiento. Y ahí un rompimiento, no es entrando a bofetar como ha habido otras generaciones que se tiraban tinta y no sé qué más. Pero un cambio generacional que era necesario para de alguna forma reenfocar. Bueno, mi generación, tú sabes, por ejemplo, la generación anterior, prácticamente la mujer no juega ningún papel. En mi generación ya entra la mujer escritora a mostrar el mundo desde la perspectiva de la mujer, que es tan diferente. Entra en toda una serie de temas nuevos, es un mundo realmente muy diferente. O sea que sí era una respuesta retante a ese
puertorriqueño. Sí, voy a decir, el puertorriqueño no es dócil, porque a mí desde pequeño, de que me dijeron que nosotros recibimos a los gringos con limonada y con bombones, yo no lo podía creer. Yo decía, esto es una mentira. Yo digo los malucos también. Bueno, y eso dice la prensa sobre Irak y sobre Afganistán, que los árabes los quieren a Estados Unidos en Irak, que no quieren que se vayan. Yo digo, pero si no quieren que se vayan, ¿por qué le matan soldados todos los días? Tú sabes, qué mal agradecimiento. Entonces, obviamente hay que entender que lamentablemente, y por favor no lo tome como un insulto, ¿verdad? Porque no tiene que ver contigo, es la vida institucional, pues la prensa es parte de esa maquinaria, yo creo que tú lo sabes. Yo presido la AMPRO y yo soy de las más críticas a los que hacen buena labor y a los que hacen mala. Y el trabajo aquí no es tan, no, pero no, porque eso no, de Puerto Rico realmente no es una cosa tan importante. Pero uno puede entender un poco la historia internacional y contextualizar y saber a lo mejor que la coges del país o la coges o sea, no te vas a ir con Fox ni con CNN. No, pero imagínate. Hay cosas que se caen del dedillo. Bueno, estamos haciendo talleres. Vamos a un con un cafecito. ¿Cómo no? Ahora, regresando a Seba. Eso fue los 80. Estamos en el 83. Estamos en el siglo XXI. Para mí está más vigente que nunca. Con la coyuntura histórica de la Junta de Control Fiscal, el revolú del gobierno. No estamos siendo, en vez de Seba, un puertorriqueño dócil. No hay demasiada pasividad en el país ante las barbaridades que se están dando. Y parecería que para muchos, pues bien, gracias. Bueno, lo que pasa es que... publicarla. Hacemos otro documental. ¿Perdón? Hacemos otro documental de Seba, a ver si tú sabes. Lo que pasa es que la literatura, ¿verdad?, sueña. Pero yo creo que también tiene que tener la literatura los pies en el piso. Entonces la gente, por ejemplo, me decía, pero ¿por qué Seba al final, pues Víctor Cabañas desaparece, ¿verdad? Y no gana, no entra a la base Roosevelt Road y triunfa sobre los gringos? Y yo, por favor, esto no es fantasía, o sea, esto es ficción, no es fantasía, no es el Señor de los Anillos, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Yo trato de mantener los pies en el suelo. Entonces, pues, ¿qué sucede? Nuestro enemigo es el país más poderoso del mundo, sí, ¿verdad? Así que en Puerto Rico sí, yo no creo que seamos dóciles, ¿verdad? Yo creo que se lucha, lo que pasa es que se lucha dentro de los recursos que tenemos. Entonces un país de 100 por 35, o lo que se llama medidas nuevas, un país pequeño, luchar contra el imperio más grande de la historia, pues caramba, obviamente nos aplastan, ¿verdad? Pero fíjate, tú no ves que el PIB haya dicho, pues renunciamos y nos vamos al PNP, y que, o sea, no, o sea, se mantienen unos movimientos, ¿verdad? De diferentes niveles, incluso dentro del Partido Popular hay un gran sector que todavía defiende la cultura puertorriqueña y no están dispuestos a negociarla, ¿verdad? Así que es un poquito complicado el tema. No, mañana no puedo adelantar mucho, pero hay una cosa ahí de unos sectores, hay una reunión que se está dando. A mí me invitaron como periodista y ciudadana para ver lo que es, pero no puedo decirlo, así que se enterarán si se hace el lunes. Pero es mañana, o sea, hay esperanza hay. Lo que sí, lo que planteaba el asunto del puertorriqueño dócil es porque yo creo que hay muchas personas y movimientos ávidos de tomar la calle, pero hay como una pausa, yo no sé, en otro país la Junta hace lo que ha hecho y el gobernador o el gobierno hace lo que aquí se ha hecho desde María y antes de María y todos los últimos escándalos. Entonces un reportaje de los 5 escándalos del año. Yo no puedo hacer un reportaje de eso porque yo hago una novela y tengo que dejar la vida afuera. Son muchos. Y ¿qué desde tu óptica, tu preocupación, qué debe ocurrir en este momento coyuntural para que se despierte ese puertorriqueño? Cada uno de nosotros aprendí después de viejo ¿verdad?, a ser realista en mi objetivo. O digamos, no querer hacerlo todo. Yo creo que llegó un momento y yo pensé que iba a hacer todo.
Y una escoge su trinchera de lucha. La mía es la literatura, ¿verdad? Yo no soy político, en el sentido de no pertenezco, sí, tengo una idea política que sostengo, que defiendo, y en ese sentido sí, soy un ser bien político, pero digo que no estoy en una organización política. Mi trinchera de lucha es la literatura, y yo te garantizo que la labor cultural que están haciendo, que han hecho, mira, ahora mismo creo que los egresados de la maestría en creación literaria han publicado 150 y pico de libros. Wow. Ahí está la lucha cultural. Ahí léete esos libros. Eso es la cultura puertorriqueña viva. Y yo nunca le he preguntado a un solo estudiante, nunca, cuál es su ideología política. Porque tú sabes, muchas veces no tiene nada que ver, porque puede ser hasta la persona más antipuertorriqueña y sin embargo su obra es puertorriqueña, porque tú no puedes escapar tu realidad. Porque, mira, si tú eres un perro y están 100 y pico de años diciéndote, tú eres un gato, sigue siendo un perro. Entonces, hay puertorriqueños que incluso no se sienten puertorriqueños, tú sabes, pero cuando lee lo que escriben, dice, bendito, la mancha de plátano está ahí porque es una obra puertorriqueña. Están haciendo cultura, están creando cultura puertorriqueña, ¿verdad? Puertorriqueña. Así que ahí está mi trinchera, ahí está mi aportación cultural en Ciudad Ceiba, que se conoce en el mundo entero, que recibe 100,000 visitantes diarios, 2 millones y pico al mes, ¿verdad? Eso ha sido poner Puerto Rico en alto, porque estamos luchando con una imagen que proyecta los medios y el cine norteamericano, donde Puerto Rico siempre nos presentan como seres patéticos, puta, pillo, tecato, migrantes patéticos, ¿sabes? Y caramba, y aunque tenemos todo algo, ¿verdad? Habrá de todo eso, pero tampoco es como que eso es la mayoría. Pero tú ves el cine norteamericano, tú ves la televisión, y ese es el papel que siempre jugamos. Entonces, Ciudad Ceiba, ¿sabes? La gente dice, caramba, este proyecto literario, con estos 20 foros y talleres, es de Puerto Rico, donde alguna gente, ¿sabes? Porque a mí me ofende que incluso gente de América Latina me han preguntado a mí, uruguayo, una vez, ¿y qué hablan ustedes en Puerto Rico? Y yo me quedo, ¿sabes? Digo, o este ignorante o ya la campaña que le está haciendo Estados Unidos, porque recuerda que el problema es que los norteamericanos tienen una forma de adueñarse. Entonces, por ejemplo, Repite. no, y es que los puertorriqueños de Nueva York, por ejemplo, no dicen I'm Puerto Rican. Entonces, por ejemplo, pues no dicen I am Puerto Rican American, tú sabes. Entonces la gente se confunde. Entonces, el que no sabe dice, bueno, pues si aquel que no habla español es Puerto Rican y este es de Puerto Rico, pues se confunden. Entiendo esa confusión. Oye, que esta relación mía es confusa. Para cualquiera que no viva aquí es confusa, explicarlo. Pero la novela, las obras que están saliendo de creación literaria son escritas en buen español, porque directores de tesis se aseguran de que eso sea así. De hecho, el promotor de la campaña en buen español, el doctor Gabriel Paisi, fue estudiante mío, ¿verdad? Y mi curso fue la inspiración de este movimiento de buen español que tiene miles de seguidores en Facebook y en diferentes lugares. Así que de ahí está saliendo la labor, y ahí está haciendo una obra literaria bien importante. Igual sale el asunto de la historia trocada con los cuentos de la verdadera muerte de Juan Ponce de León. De alguna forma es como una forma de rectificar la historia, de hacer pensar al lector si eso, qué pudo haber ocurrido y qué no, y qué ocurrió. Bueno, precisamente, por ejemplo, con el cuento La verdadera muerte de Juan Ponce, estos son 5. Hay un cuento que se llama La verdadera muerte de Juan Ponce León. Es un indio que cogió de sangre a Juan Ponce León. ¿Por qué? Porque yo siempre que leía, siempre ponían como que los indios eran como, o sea, como que mira, y fue una cultura más primitiva. Pues, comparado con nosotros, los romanos y los griegos eran cultura más primitiva, pero de ahí estaban Platón y Aristóteles.
O sea, no es que ahora porque tú seas una cultura más primitiva eres un imbécil, ¿verdad? Y entonces la idea fue, oye, y si hubo un niño bien inteligente que cogió de zángano, y entonces, pues el cuento, básicamente la premisa es que la fuente de la juventud, que como ustedes saben, Ponce no se murió porque fue a buscar la Florida, porque fue un invento de un indio, la cogió de zángano, porque se dio cuenta que los españoles creían de todo, cualquier cosa. Porque recuerden que los españoles llegan aquí alucinados, porque ellos veían los baños de Cuamo, o sea, aguas que calientes, fueron calientes, veían cotor, animales que hablaban, veían animales que ellos nunca habían visto, veían frutas que nunca habían visto, y no veían lo que ellos conocían, o sea, era un mundo para ellos mágico, diferente. Y entonces, recuerden que estaba el mito del Dorado, que andaban buscando, que era una ciudad que estaba toda hecha de oro, ¿verdad? Entonces, entendiendo todo esto, este indio dice, ya yo sé cómo salir este imbécil para que se me vaya de este país. Entonces le dice, oiga, don Juan, usted sabe que hay una fuente. Y entonces Juan Ponce no se lo creyó y salió disparado para Florida, ¿verdad? Entonces, o sea, que básicamente es invertir lo que llama, ¿verdad? Que llamo historia trocada. Y entonces, pues yo digo, ¿sabes? Vamos a romper con este mito de que todos los indios eran imbéciles o tontos y que bastaba con decirle cualquier cosa y ellos, oh, gracias. No, tú sabes. Ese es el problema de la historia, que la escribe el que gana y no escribe. O sea, la escribe de la óptica de que aplastó. Por eso te digo que yo no estoy reescribiendo la historia, estoy escribiendo la historia auténtica, ¿verdad? Y lo interesante es que yo puedo usar la ficción, pero los sentimientos, o sea, yo uso ficción, pero los sentimientos que tienen los lectores al leerla, los sentimientos son reales. ¿Sabes? El que lee Seba y se le aguan los ojos y se emociona, se le paran los pelos, esa emoción es real, no es ficticia, aunque sea producto de una obra ficticia. ¿Qué hubo de transformación para trabajar primero esos dos y después trabajar los últimos dos que te han valido el Premio Internacional de Literatura, con El corazón de Voltaire y El silencio de la niña? En términos de tema, siguen siendo históricos, pero es otro tipo de tema. Los europeos y los norteamericanos les gusta escribir sobre nosotros. Somos exóticos, ¿no? Exóticos, les gusta escribir sobre esas películas, muchas de ellas bien ofensivas, ¿no? Esos son mitos racistas. Piensen en Tarzán, una de las obras más racistas en la historia. Miren, analicen, no sé si lo han pensado. En África dejan caer un bebé blanquito que lo crían los monos. O sea, no se cría con una sociedad, se cría con monos. Sin embargo, cuando llega la adultez es más inteligente que todo africano. Piensen. ¿Qué quiere decir eso? Que el blanco es superior naturalmente, que aunque los monos lo críen, es más inteligente. Bueno, y así hemos visto todas esas películas donde se tratan siempre a los nativos, ¿verdad? Guara, y a los indios del oeste americano, etc. Entonces yo dije, déjame mirar la tortilla. En vez de entonces, ya que ellos les gusta escribir sobre nosotros, yo decidí escribir sobre europeos. Y entonces yo me creé el mundo, recreé el mundo de universitarios en Francia, para quienes nosotros somos la cosa más exótica del mundo, y sobre los cuales realmente no saben absolutamente nada. Pues yo dije, pues yo voy a escribir sobre ellos. Y bueno, ese fue el inicio, digamos, del mundo ese. Pero luego, claro, le cogí respeto porque también es que se mezclan muchos factores, porque decidí escribir sobre Voltaire, que es probablemente el intelectual universal que yo más admiro. Mi admiración con Voltaire es absoluta. Me parece que fue el primer intelectual moderno, ¿verdad? Y fue el primer intelectual, hablando de esto que estábamos ahorita, fue el primer intelectual que puso su fama y su intelecto al servicio de los oprimidos. O sea, el que se salió de la Torre de Marfil
de estar ahí arriba simplemente especulando y pensando y se acabó. Y él dedicó toda su vida, él se fue a vivir a la frontera de Francia y Suiza, vivía en la misma frontera. Y cada vez que lo iban a perseguir a buscar la policía de Suiza, cruzaba a Francia. Y cuando venía la policía de Francia, cruzaba a Suiza. Por eso fue que se quedó ahí toda la vida, porque cada vez que él mandaba un artículo, le mandaban a arrestarlo, porque era tan polémico y porque se pasó toda la vida atacando a los poderosos y a la iglesia. Porque claro, en aquella época la iglesia jugaba un papel muy diferente al que juega hoy. Yo sé que a lo mejor hay personas del público que quieren hacerle preguntas. Mi última pregunta quizás tiene que ver con sabemos que fue intencional lo de Claridad, porque no se decía cuenta en ningún lugar. Fue intencional. Pero, ¿verdad? Así como que nadie nos escuche, que nadie, acá entre tú, se me olvida siempre la cosa de esto de decir siempre usted. Acá entre tú. De verdad era intencional como para que se saliera el mundo como se salía en aquel momento, en esas 2 semanas, 3 semanas, un mes, que aquello no había forma de no hablar de eso. Y no solamente eso, el efecto posterior. Imagino que tiene que ser para pelo, pues 2 o 3 años después, un rótulo. Esa idea. Isabel Ocerón, que fue un gran intelectual puertorriqueño y fue mi maestro. Cuando empezó este revolú me dijo que fuera a verlo, y cuando fui me dijo, mira, usted me enseñó un cuadro. Y me dijo, mira qué pintor más estúpido. Entonces era el pintor del principio del siglo XX que pintó un cuadro de un gallo y que debajo ponía, esto es un gallo. Que hacía un cuadro de un gallo y ponía debajo, esto es un gallo, y después pintaba un caballo y le ponía, esto es un caballo. Y me decía, los escritores nunca explican sus obras, dejan que los lectores la interpreten. Así que, mira, la travesura literaria. Ave María, esa es la mejor descripción. La travesura literaria es una larga tradición. Los escritores siempre han tratado de pasar liebre por gato, ¿verdad? Bueno, Don Quijote, desde el principio, Cervantes, perdón, y la segunda parte, cuando él empieza a hablar del autor que está escribiendo la segunda parte, o sea, toda esa mezcla. Así que mira, vamos a decir que una travesura literaria que se hizo con mucho éxito, pero cada palabra que está en Seba para mí es real. Era anticipable la convulsión posterior. Ni remotamente, no. O sea, yo dije, la gente va a leer, ¿qué pasa? Y la gente va a leer esto, se van a sonreír y va a decir, este lo tenía, este tipo, que es sentido del humor, y ya. Pero cuando me llamaron del periódico, decirme, mira, aquí en un revolú tenemos 10 voluntarios atendiendo el teléfono, han llegado cientos de personas pidiendo ver los mapas, y quieren verlo porque como se dice que hay unos mapas originales, y esto está pasando, y ¿qué sigue? ¿Pero qué pasó? Me dicen, no sé, ya han cancelado suscripciones, la gente está ofendida, y yo, de verdad que ni idea. Entonces, me ayudaron la prensa precisamente, porque en aquel tiempo todo lo que tenía que ver a independentista, pues afectaba nada. En la prensa, excepto Claridad, nadie ponía nada de eso, nadie, porque estaba mayormente controlada por cubanos recién exiliados. Y entonces pues me hicieron un favor porque Claridad mandó aviso diciendo eso es una ficción, pero ellos no lo publicaron. Y entonces durante una semana estuvo corriendo la noticia. ¿Que es un cuento? ¿Que es ficción? ¿Que es un cuento? No, corriendo que era verdad. Estuvo corriendo. Que se había enviado la comunicación a los periódicos o a los medios, pero no lo habían publicado. Y entonces, pues, uno oye todos esos cuentos de gente que mandó 50 copias a Venezuela para denunciar lo que había pasado. Sí, ¿no? El tipo que se reunió con el gobernador en la biblioteca de la Fortaleza y le leyó el texto completo, y el gobernador le mandó a la superintendente de la policía a hacer una investigación. Y entonces esas personas, cuando la próxima semana se enteran de lo que había pasado, de hecho, uno de ellos me invitó a pelear. Ay, Dios mío.
Pepito Marcano, un psicólogo que murió. Estábamos en una fiesta de Navidad en una casa de un amigo querido y casi todos eran amigos. Y entonces el tipo entró rabioso y dijo, ¿quién es Luis López? Mira. Le preguntó al primero y él me conocía y me dijo, yo no sé. Porque lo vieron así, entonces seguía preguntando, ¿cuál es Luis López Nieves? No sé. Hasta que llegó a uno, siempre hay un imbécil. Siempre. O sea, Judas hizo una tradición que empezó con Judas, no antes de Judas, con los griegos, con los espartanos. Y le digo a aquel, y entonces el tipo vino donde mí y me dijo, si tú eres macho, vamos afuera. ¿Por qué? Tú has ofendido a la patria puertorriqueña. De todo lo contrario, la enaltecí, que vamos afuera. Este con la flaco y chiquito, y yo soy karateca. Y no soy chiquito ni flaco. Realmente, yo decía, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Con qué me va a golpear? Con la proclama de Betance. La cosa es que en ese momento llegó el dueño de la casa y que también era grande y le dijo, salte de aquí, yo no te he invitado. No, que yo tengo otro. Y lo sacó y ahí se quedó el asunto. Pero yo creo que por ahí, y ahí partimos para que los amigos pregunten. A mí me sorprende ahora, ¿verdad? El hecho de que cuando uno lee sobre lo que ocurrió, había como una molestia incluso de todos los sectores, de todos, pero de sectores independentistas. Cuando uno mira el tracto de la lectura, lo que está hablando es de lo bravos que fueron los puertorriqueños antes de la historia que escribieron. Lo que pasa es que se organizaron grupos de independentistas para presionar al gobernador, para denunciarlo ante la ONU, para denunciar esto. Okay. Se organizó un grupo para ir a buscar al superviviente Ignacio Martínez que estaba en el ya sabía yo. Tanta gente había hecho algo que cuando se enteran, pues sintieron que habían hecho el ridículo, ¿verdad? Pero yo siempre le he dicho y les digo todavía que no lo hicieron, que al contrario, yo creo que con eso demostraron precisamente lo que yo estaba tratando de despertar, que era cierto, ¿verdad? Lo que después han estudiado varios artículos y ensayos que han salido en diferentes países que le llaman a Seba la historia ignorada. Era como la historia que los puertorriqueños querían leer. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Luis López Nieves? Porque yo puedo seguir aquí toda la noche. Pero si quieren, puedo hacerle algunas preguntas a ustedes también. Yo les quería preguntar, quizás, y ya a modo de hablar prospectivamente, ¿viene algo más por ahí? Sí, ya terminé mi novela más reciente, que se llama Toda la sangre del mundo. Es una novela diferente, más grande que el escrito, de 400 páginas, y trata el manuscrito. Y es una historia de amor que dura 2000 años. Y nadie es vampiro y nadie es inmortal. Okay. Y para saber cómo eso ocurre, evidentemente hay que leer la novela. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo? Bueno, estoy en esas negociaciones, hay unas complicaciones administrativas y lo que pasa es mi mayor defecto, no es un defecto, pero es, bueno, no sé cómo llamarlo, pero es una virtud realmente, es que yo soy bien perfeccionista y la cosa la hago bien o no la hago. Así que cuando se pueda hacer bien, pues se publica. Sí, la mayoría de la gente del gobierno hiciera eso. Estaríamos mejor. Estaríamos como dice la canción, estamos bien. Pero dice que es diferente, así que no es de historia o es de historia. ¿Qué me puedes decir? Es una novela, yo la llamo una novela genealógica, pero es diferente a todo lo que yo he hecho. Es algo diferente a lo que yo he hecho. Se van a sorprender los lectores. Y hay alguien, yo sigo preguntando si tienen preguntas. Una, claro. ¿Cuál de todos? Ok, esta es la última edición. Ese es Seba. Y entonces esta es escribir para Rafa, su contribución.
Después viene La verdadera muerte que son varios cuentos. Y estos dos que ganaron, son los más recientes. Silencio de Galileo y El corazón de Voltaire. Y por ahí viene El silencio, el silencio de Galileo. Sí, Silencio de Galileo, después que escribí El corazón de Voltaire, donde escribí una novela sobre el primer intelectual moderno, que es Voltaire, cuando me puse a pensar sobre mi próxima novela, decidí entonces escribirla sobre el primer científico moderno, que es Galileo. Entonces, pues, hay una gran disputa sobre quién realmente fue el verdadero inventor del telescopio, que si fue Galileo, que si fueron unos holandeses, etc. Y entonces, pues, básicamente en torno a eso es que gira la novela. Está escrita también por medio del correo electrónico, y eso ha sido una de las cosas que más ha agradado, porque la primera novela que yo escribí con correo electrónico fue Corazón de Voltaire, y o sea que todo es un intercambio de correos electrónicos. Y entonces, pues por eso en tiempo récord, por ejemplo, el Departamento de Educación lo puso como, lo adoptó como texto para el grado 12, porque a los jóvenes, pues, bueno, a los adultos obviamente también, porque ganó el Premio Nacional de Literatura, pero lo que le ha gustado a los maestros, que me invitan mucho a dar charlas y que me dicen siempre es que a los jóvenes les encanta leerla y que están sorprendidos porque los jóvenes nunca quieren leer nada, porque es la primera novela que cuando la terminan, que le piden otro libro mío. ¡Qué bien! Entonces, ¡Qué bien! que pueden leer otra cosa mía, que ellas dicen que se quedan así como... Y digo que es la primera novela epistolar en correo electrónico, o sea y es boricua, hello. Así que, para culminar, quizás hemos hablado mucho del trabajo, de lo que has hecho. ¿Qué hace Luis López Nieves cuando no escribe? ¿Qué? Mi vida es la literatura. Sí. Yo básicamente leo, escribo, le doy besitos a mi esposa, que está por ahí, ¿no? Mi esposa amada, le doy muchos besitos. Y veo cine, pero y viajar, ¿verdad? Pero realmente, mira, mi vida es leer, o sea, mi vida es leer. Entonces, como tengo mi proyecto de Ciudad Seba, que tiene cerca de 5.000 cuentos y como 7.000 poemas, entonces, 8.000 y 7.000, no me acuerdo ahora. Se suscriben, le pueden enviar un poema clásico. Pues con el correo clásico, sí. Sí, se pueden ir, si van a ciudadseba.com y ahí arriba dice suscríbase a Noticuento, donde reciben toda la semana un cuento clásico. Y pues por suerte, pues yo lo que hago es que, como me gusta leer mucho, pues leo, y a la misma vez lo leo en la monitor. Por eso es que dije que no tengo este fetiche con el papel, porque lo leo en la computadora y entonces de una vez lo dejo en Ciudad Seba. O sea que mato dos pájaros de un tiro. Así que por un lado estoy añadiendo la biblioteca digital y por otro lado pues estoy leyendo cuentos, que es lo que me gusta hacer, y novelas, por supuesto. Que el trabajo es parte del pasatiempo. Cuando uno trabaja en lo que a uno le gusta, pues realmente no es trabajo, ¿verdad? Porque uno lo haría de gratis, pero no se lo diga a la universidad, ¿no? Pero uno lo haría, bueno, Ciudad Seba, pues realmente de gratis, queda amor al arte, y el equipo de Ciudad Seba tiene 20 voluntarios. Como te digo, aquí está el doctor Polanco, que es uno de los voluntarios, el doctor Emilio del Carril. ¿Quién más está aquí que de Ciudad Seba? No veo ningún otro, pero sí hay otros como María Zamparelli, y Saile Pagancantre, la doctora Yolanda López López, etcétera, etcétera. Ay, qué bueno, hola. Gracias también.
Luis, ¿qué estás leyendo ahora mismo? Porque sé que te encanta leer y siempre cuando nos reunimos y conversamos, siempre tienes algún libro para recomendarnos que son buenísimos. ¿Qué estás leyendo ahora mismo? Yo leo mucha historia, mucha historia. Digamos que, ¿verdad? Los que no son escritores leen literatura para distraerse. Pues como yo estoy todo el día en literatura, para distraerme leo historia. O sea que últimamente he estado leyendo historias, porque yo, gran parte de mi vida lo que leí fue literatura, historia occidental, ¿no? La historia antigua, primitiva, medieval, moderna, renacimiento, etc. La cruzada. Bueno, pues últimamente me he dedicado a leer historia de países ya diferentes. Rusia, he leído varias historias de Rusia. Digo varias, leo siempre varias porque con una no basta, porque la historia es el punto de vista. Eso sí. Y varían, ¿verdad? He leído varias historias de China, varias historias de la India, ¿verdad? Pero de literatura he estado leyendo últimamente mucho a Cimarón, ¿verdad? Y ahora mismo estoy leyendo Cosecha Roja, una novela detectivesca de Dashiell Hammett, un escritor lecto de novelas detectivescas llamadas hardboiled de los años 1920. Y estoy leyendo El espejismo, que es una novela de Naguib Mahfouz, el premio nacional, el premio Nobel de Literatura de Egipto. Yo había leído sus dos obras más famosas, que son El Cañón de los Milagros y El espejismo, cuando, en los años 80, cuando salieron. Y no sé por qué, de pronto, hace poco me dio por leerlas de nuevo. Terminé de leer El Cañón de los Milagros, que no me acordaba casi nada. Y me gustó mucho y ahora estoy leyendo El espejismo. Así que El espejismo y Dashiell Hammett y Cimarón son las cosas que más estoy leyendo recientemente. Si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, le voy a pedir un fuerte aplauso a Luis López Nieves y agradecidísima, honradísima de haber compartido esta conversación. Gracias a ustedes por estar. Ay, verdad que mañana ya. Primero que nada, muchas gracias a Damaris y a Luis, y de parte de Casa Norberta, que tienen un obsequio. Por aquí. Y muchas gracias a todo el público por asistir y por participar. Y queremos recordarles que mañana continuamos con el festival. Los invitados son Néstor Duprey, va a estar entrevistado por Luis Pavón Roca a las 2 de la tarde. Y a las 5, Luis Rafael Sánchez va a estar entrevistado por Jorge Rivera Nieves. Los libros de Luis están disponibles en la caja, así que